necrosis en electrocardiografía. Vamos a dar una miradita un poquitito a la fisiopatología para que queden claros algunos conceptos y vamos a revisar entonces ya las diapositivas. Entonces, ¿qué es la fisiopatología o cómo es la fisiopatología de la enfermedad coronaria? La disminución del flujo coronario altera significativamente la despolarización y la repolarización ventricular. Por ende, en el electrocardiograma lo que vamos a encontrar como alteraciones básicamente, principalmente en el segmento ST y en la onda T. Y finalmente, cuando el daño se perpetúa, probablemente también en el QRS. Entonces, a mayor grado de disminución del flujo coronario se producen alteraciones electrocardiográficas de isquemia, de injuria y de necrosis, ¿ok? En cuanto a la disminución del aporte de oxígeno, que es lo que va a producir la alteración isquémica en el miocardio, puede ser básicamente por dos causas. La primera es por una causa directa y la segunda por una causa indirecta. La causa directa, ¿a qué se refiere? Se refiere netamente a la enfermedad ateroesclerótica o enfermedad ateromatosa que están afectando a las arterias coronarias y que finalmente, ante una demanda importante de trabajo de oxígeno por parte de las células miocárdicas, van a quedar insuficiente el aporte que puedan dar estas arterias coronarias y por lo tanto va a provocar isquémica. Entonces la forma directa es por lesión directa de las arterias coronarias. Y la manera indirecta, esto cuando no necesariamente hay obstrucción de las arterias coronarias, pero hay una alteración también en el flujo coronario que pueden ser causadas tanto por arritmias, por un shock de cualquier etiología, por vasoespasmo, etcétera, por problemas de tromboembolia pulmonar que van a bajar tremendamente el aporte de flujo sanguíneo en general y que estas causas, sin lesión necesariamente ateromatosa, pueden también llegar a dañar las células miocardias y producir definitivamente un problema isquémico importante. Esta es la causa más frecuente de lejos, la enfermedad aterosclerótica, ateromatosa de las arterias coronarias, ¿no? Esta lámina es solamente para traerles al recuerdo un poquitito de la fisiopatología, de cómo es que empieza a formarse la placa aterosclerótica a nivel de las arterias en general, porque entiéndase que la enfermedad aterosclerótica no solamente es enfermedad de corazón, sino de todas las arterias del organismo que pueden manifestarse en diferentes lugares, como un ACV, como un infarto miocardio o cualquier otra lesión que se pueda producir con la posibilidad de infartos miocardios. Entonces, ¿dónde empieza el problema? Pues empieza en la inflamación del endotelio, en el cual van a empezar a producirse algunos cambios, ¿no? En los cuales van a empezar a traer diferentes células, inclusive, tanto las células de macrófagos, se va a inflamar el mismo, el LDL, etcétera, etcétera, y todo ello finalmente, como repito, es una lámina básicamente para traerles al recuerdo que desde el inicio hasta la progresión y la formación de un core lipídico, de una placa, que probablemente en algún momento va a producir tal vez un accidente de placa y es ahí donde se va a generar netamente el problema isquémico agudo. Entonces vamos a entender también que hay un problema isquémico crónico de larga data, de larga evolución, que probablemente no necesariamente produce un accidente de placa, pero que en algún momento, cuando esa placa se complica, cuando esa placa finalmente produce la formación de trombos en su superficie, vamos a generar lo que corresponde a un evento isquémico agudo. ¿Okay? Nuevamente imágenes que ustedes ya deben haber visto, en los cuales vamos a ver el core con toda la formación celular y lipídica que ocurre en las placas ateromatosas, ¿no? Y cómo se van formando estas, incluyendo inclusive con migración de células lisas y todo que van a ser parte del ateroma en sí, ¿no? Entonces, ¿dónde es que vamos a encontrar, como les decía, los cambios netamente que se producen por isquemia a nivel del corazón, por isquemia miocárdica? Básicamente en la onda T y en el segmento ST. Por lo tanto, para yo descubrir cuáles son las anomalías, obviamente tengo que conocer los criterios de normalidad de estos segmentos, del segmento ST y de la onda T, ¿no? Entiéndase que el segmento ST generalmente es isoeléctrico. En algunos casos dicen los libros que podría haber una variación hacia arriba y hacia abajo, pero que en realidad, conociendo ya el tiempo que ejercemos en la medicina y en la y revisando electrocardiogramas, en realidad es un segmento ST de una curvatura ascendente, casi sin ninguna desviación ni arriba hacia abajo, ¿no? Las ondas T normales suelen ser asimétricas con una polaridad correspondiente al QRS. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, en ABR un QRS negativo, vamos a encontrar una onda probablemente T negativa.
a diferencia de las otras ondas que son con QRS positivos, donde generalmente la onda T también va a ser positiva, ¿no? Y entender que siempre la onda T es positiva de D3 a D6. En algunos casos, sobre todo en gente muy joven, podemos encontrar ondas T negativas en B1 y en B2. Y que usualmente el tamaño de la onda T suele ser hasta 2/3 de la onda R en esa misma derivación. Es decir, ondas T muy altas y muy picudas también van a denotar algún grado de patología. Entonces aquí ya gráficamente lo que hemos comentado, vamos a tener en el electrocardiograma las ondas que ustedes ya conocen bien, la primera onda del QRS, que el intervalo QRS, que es la onda Q, que tiene una duración para ser normal menos de un cuadradito y una profundidad menos de 1/3 o 1/4 de la onda R en esta derivación, ver que el segmento ST usualmente tiene una curva ascendente hacia arriba, con una onda T inicialmente de ascenso lento y una caída ligeramente un poco más rápida. Entonces una onda T normal suele tener cierta asimetría en el ascenso y en el descenso, ¿de acuerdo? Entonces recordar claramente esta morfología del segmento ST, recordar también la normalidad de la onda R, porque a veces la amputación o la disminución del tamaño de las ondas R pueden también describir fenómenos isquémicos, sobre todo antiguos. Entonces, los textos hablan de necrosis, lesión e isquemia miocárdica en relación a la afectación que puedan tener las células miocárdicas, y vamos a empezar a describir lo que corresponde a isquemia. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre cuando hay una oclusión de una arteria coronaria? Va a haber en los primeros minutos isquemia netamente, lo cual va a provocar un retraso en la repolarización de las células miocárdicas, y eso probablemente va a cambiar inicialmente la polaridad y la morfología de la onda T. Se describen dos tipos básicamente de isquemia, la isquemia subendocárdica y la isquemia subepicárdica, que las vamos a describir luego en lo que corresponde a los cambios que ocurren en el electrocardiograma. Entonces, isquemia ocurre en los primeros de falta de irrigación de las células miocárdicas, las cuales básicamente van a producir alteración en la polaridad y en la morfología de la onda T. Entiéndase entonces por isquemia subendocárdica, aquella que ocurre por debajo del endocardio, como su nombre lo dice, y que esta isquemia subendocárdica va a provocar en el electrocardiograma básicamente presencia de ondas T altas y picudas, más allá de 1/3 de la onda R en esta misma derivación. De lejos, esta onda T que estamos observando en este gráfico tiene más allá de la mitad, inclusive, del tamaño de esta onda R en esta derivación. Y en relación a la isquemia subepicárdica, entiéndase que se presenta obviamente en el subepicardio, y que la alteración que produce en el electrocardiograma es básicamente la inversión de la onda T. Aquí aprovecharemos para recordar que la onda T que sugiere problema isquémico netamente es aquella onda T que tiene casi una morfología simétrica, es decir, la onda descendente como la onda ascendente tienen casi la misma angulación, de tal manera que podamos decir que son ondas T netamente simétricas. Obviamente todo esto no es 100%, en medicina ustedes saben que 2 más 2 no necesariamente es 4, pero estas ondas T negativas simétricas suelen describir problemas netamente isquémicos. Luego, ¿qué pasa con la lesión miocárdica? Si el tiempo de duración de la oclusión o de la alteración del flujo coronario a nivel de las arterias coronarias es mayor, vamos a empezar a tener alteraciones básicamente en el segmento ST. Y en las alteraciones en el segmento ST es lo que se conoce como ondas de lesión. En este caso lo que vamos a tener es una elevación o un descenso del ST. Y eso obviamente ocurre, ¿no? Con una alteración final de la despolarización cardíaca, Entonces, lesión ocurre cuando hay mayor tiempo de isquemia y en el cual ya vamos a ver una alteración básicamente en el segmento ST. Entonces, también se describen dos tipos, la lesión subendocárdica, el cual va a producir un desnivel negativo del segmento ST, y la lesión subepicárdica, que más bien va a producir un desnivel positivo del segmento ST. Entonces, el hallazgo de supradesnivel del ST habla probablemente de una lesión subepicárdica, de una lesión de mayor impacto, y una lesión subendocárdica lo que va a producir es netamente un infradesnivel del ST.
Y acá nuevamente, lesión subendocárdica, infradesnivel del ST, lesión subepicárdica, supradesnivel del ST. Y obviamente alteraciones también en la polaridad de la onda T. Entonces ya vamos a ver las alteraciones que ocurren. Si empieza a haber algo de necrosis, vamos a empezar a ver también ondas Q, pero recordar que las alteraciones en el ST van a ocurrir aproximadamente después de 20 minutos de duración de lesión de las células miocárdicas, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a haber alteraciones ya en el segmento ST. Si pasa mayor tiempo, más de 20 minutos, más de 30 minutos, ya empieza a haber una lesión mucho mayor de estas células miocárdicas que no tienen una buena irrigación y va a empezar a formarse la famosa onda Q, lo cual ya describe casi siempre presencia de necrosis celular, ¿no? Y el famoso complejo de Pardee, en el cual vamos a encontrar onda Q, supradesnivel del ST y alteraciones netamente ya prácticamente en un evento isquémico importante, ¿ok? ¿Y qué es la necrosis? Acabamos de describir algo de ello. La necrosis ocurre cuando hay isquemia, cuando hay falta de irrigación de estas células por más de 30 minutos. Entonces se va a producir necrosis o muerte celular y la zona necrótica de esa zona en la cual las células están muriendo es una zona eléctricamente inactiva. No transmite el impulso eléctrico, por lo tanto se van a generar alteraciones básicamente en el QRS, dibujándose la famosa onda Q, y si la lesión es cada vez mayor y es más transmural, probablemente se va a graficar netamente una onda QS. Esa región ya no transmite el impulso eléctrico, por lo tanto va a generar las ondas QS típicas de necrosis importante. Entonces vamos a encontrar los complejos QR chiquitos o complejos QR importantes, ¿no? La presencia de onda Q definitivamente describe ya necrosis. A mayor profundidad de la onda Q, mayor área de necrosis. Y en algunos casos llega a amputar, como hemos visto en la presencia de ondas QS, llega a amputar netamente la onda R de manera total, ¿no? Ahora, ¿cómo son las ondas Q patológicas? Una onda Q patológica corresponde a más del cuarto, o sea, más del 25% de la onda R en esa derivación y a un ancho mayor de 0.04 segundos. Si esa onda Q tiene esta morfología que estamos describiendo o tiene algún empastamiento, alguna forma de R media empastada, o S, perdón, media empastada, o Q media empastada, definitivamente es una onda Q patológica, ¿ok? Aquí entonces vamos a ver, miren cómo ocurre un infarto a nivel septal. Eso se va a graficar netamente en las derivaciones B1, B2, que es donde grafican bastante la región del septum, y vamos a encontrar probablemente una onda QS con un supradesnivel del ST, si es que la lesión es bastante importante. A diferencia de lo que encontraríamos en lo que ocurre en las derivaciones de B3 a B6, ¿no? Si es mayor la implementación, probablemente también en B1 a B3 vamos a encontrar un supradesnivel del ST y así gradualmente dependiendo de la ubicación en la que se encuentre. Vamos a ver algunas diapositivas para entender mejor la ubicación. Entonces, vamos a ver que necrosis, presencia de onda Q, lesión, alteraciones en el ST, ya sea infra o supra, dependiendo del grado de lesión, e isquemia se van a manifestar netamente en la onda T. Y en la evolución electrocardiográfica en el tiempo de un evento isquémico, vamos a ver, miren que al inicio puede aparecer un supradesnivel inicialmente sutil o pequeño. Con el tiempo va a ir incrementándose ese supradesnivel, mayor lesión, mayor tiempo, mayor daño en el ST, y cuando esto ya pasa de 30 minutos, probablemente ya la necrosis va a ser importante y más bien la repolarización va a ir variando, ¿no? El supradesnivel va a irse invirtiendo, y en el tiempo podría quedar una onda T, una onda Q, una onda T negativa, graficando la presencia de un infarto ya evolutivo, y a medida que pasa el tiempo, la cicatrización de este infarto probablemente lo que va a generar es la evidencia de una isquemia que ha quedado manifiesta como la evidencia de una necrosis que ha quedado manifiesta en la presencia de una onda Q, y la repolarización con el tiempo probablemente va a tornarse hacia lo normal, ¿no? Entonces, este es el esquema básicamente de un infarto ST evolutivo. Es importante recordar
obviamente las arterias coronarias. Les he traído unos gráficos para que lo tengan bien en claro. Recordar que tenemos netamente dos arterias coronarias, la coronaria derecha con sus respectivas ramas, la coronaria izquierda con la rama descendente anterior y con la rama circunfleja. La descendente anterior suele ser una arteria que le llega generalmente hasta la punta del corazón y a veces da la vuelta hacia la punta del corazón, y la circunfleja es la arteria que se va hacia la región posterior del corazón. Cada una con sus respectivas ramas. Acá tengo algunos gráficos en los cuales vamos a demostrar. Recordar que la coronaria derecha es la que irriga el nodo sinusal, a veces también el nodo auriculoventricular, por eso que la afectación de la coronaria derecha en algunos casos puede venir con problemas de bradicardia, con problemas de hipotensión inclusive. Este es un gráfico de las arterias. Aquí de repente resaltar, ¿no?, algunas ramas de la descendente, de la coronaria derecha, la rama marginal derecha, la descendente posterior hacia atrás. Aquí la circunfleja con sus ramitas, generalmente las marginales suelen ser las ramas de la circunfleja, las diagonales suelen ser las ramas de la descendente anterior. Y acá en la región posterior, de igual manera, vamos a ver acá la arteria coronaria izquierda con la rama circunfleja que suele irse hacia la porción posterior del corazón y suele pasar casi por el dentro del surco coronariano, ¿no?, y sus ramas posteriores, y la coronaria derecha que también suele ir hacia la región posterior, ¿no?, y vamos a encontrar sus respectivas ramas como una de las grandes, por ejemplo, la rama interventricular posterior de la coronaria derecha, la descendente posterior, etcétera, etcétera. Igual unos gráficos un poquito de revés, un poquito más simples, el tronco de la coronaria izquierda con la rama descendente anterior, igualmente que se va hacia la punta, la circunfleja que se va hacia la porción lateral y posterior del ventrículo izquierdo, la coronaria derecha. En realidad la variabilidad de las arterias coronarias es tan grande como la anatomía en general, ¿no? O sea, pueden haber predominancias de una arteria, de otra, puede haber algunas arterias accesorias, etcétera, etcétera, pero lo importante es recordar qué hace o qué es lo que irriga básicamente cada coronaria. La coronaria derecha entonces irriga el nodo sinusal en el 55% de veces, la aurícula derecha y parte a veces de la aurícula izquierda. Definitivamente el ventrículo derecho en sus 2/3, en sus 3/4, perdón, del lado derecho, el nodo auriculoventricular, 1/3 posterior del tabique interventricular, la pared inferior y la región baja y dorsal del ventrículo izquierdo, y la mitad del músculo papilar posterior izquierdo. Por eso a veces cuando hay lesión de la coronaria derecha puede haber insuficiencias mitrales importantísimas, ¿no? La coronaria izquierda, la pared de deriva de la pared de la aorta y va hacia la aurícula izquierda, irriga la aurícula izquierda, irriga parte de la aurícula izquierda en la porción variable, el ventrículo izquierdo definitivamente, los 2/3 anteriores del septum interventricular, y vamos a hablar también de la presencia de dominancia, ¿no? Cuando es arteria dominante coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. La dominancia la va a determinar la arteria descendente posterior y el ramo del nodo auriculoventricular. Dependiendo de qué arteria deriva esta arteria descendente posterior, vamos a hablar de dominancia de derecha o de dominancia izquierda. En el 80% de veces es dominancia derecha, sobre todo en varones, y en el 95% de veces hay dominancia derecha en mujeres. Un poquito más sobre lo que es la irrigación cardíaca, ¿no? Las arterias coronarias, la coronaria derecha, nace del seno coronariano derecho, irriga todas estas estructuras que están descritas aquí. A la coronaria izquierda por el otro lado, su descendente anterior, su circunfleja, ¿no? La irrigación de todas las caras como están mencionadas también en esta diapositiva, obviamente se las voy a dejar. La rama de la descendente anterior suelen ser las diagonales y las septales, que son las que cruzan y atraviesan el septum interventricular, y la rama de la circunfleja suelen ser las diagonales, ¿no?, que son las que van a irrigar casi toda la pared lateral y posterior del ventrículo izquierdo. Algunas variantes anatómicas, miren en el caso de la coronaria derecha, por ejemplo, esta es la coronaria derecha que puede irrigar toda esta zona, una zona extensa, casi todo el ventrículo derecho, la cara inferior del ventrículo izquierdo, pero dependiendo de su anatomía puede ser predominante o no también. Miren, en este caso no es predominante y probablemente la zona que va a irrigar no es necesariamente toda la cara inferior. En algunos casos hay solo dominancia de la coronaria izquierda inclusive.
en la cual vamos a encontrar, sobre todo cuando hay obstrucciones crónicas de la coronaria derecha, vamos a encontrar en la cual la coronaria izquierda es la única que suple toda esta irrigación en general, y algunas otras razones en las cuales hayan alteraciones anatómicas, como por ejemplo estos ramos que ocurren con variabilidades diferentes en los cuales puede haber una dominancia exageradamente derecha, en la cual vamos a encontrar que el ventrículo izquierdo también puede estar irrigado por la coronaria derecha. Lo habitual no es eso, lo habitual es esto que les estamos comentando en estas diapositivas, pero puede haber diferentes alteraciones que es importante que lo conozcan. Entonces, lo más común es que tengamos este gráfico que lo utilizamos generalmente tanto para ecocardiografía como para resonancia, en el cual vamos a encontrar que estos segmentos son los que son irrigados generalmente por las arterias, como están graficadas acá. La descendente anterior irriga casi toda la cara anterior, el septum interventricular en las porciones que estamos observando, ¿no? La coronaria derecha en verde irriga el ventrículo derecho y la porción inferior del ventrículo izquierdo, y la circunfleja que suele irrigar la cara lateral y la cara inferior o parcialmente inferior de lo que corresponde, y la región posterior de lo que corresponde al ventrículo izquierdo. Entonces esto es lo que más o menos de manera general ocurre en una anatomía cardíaca. Y aquí vamos a ver entonces ya la, como diríamos, la manera de poder identificar qué zonas son las que están alteradas de acuerdo al electrocardiograma. Entonces la pared anterior del ventrículo izquierdo vamos a conocer la que está dividida en la pared septal, y cuyas alteraciones la vamos a encontrar en B1 y en B2, y a veces con alteración directa del bloqueo de la rama izquierda de las de His. Recordar que la rama izquierda de las de His inerva todo el septum, por lo tanto, si hay isquemia a nivel septal, puede haber a su vez alteraciones de patrón de bloqueo de rama izquierda. La cara anterior del ventrículo izquierdo se va a graficar netamente en la derivación B3 y B4. Entonces, si hay una afectación de la cara anterior y la cara septal, vamos a ver alteraciones de B1 a B4. Yo voy a describir esta lesión como una lesión anteroseptal. Si encuentro alteraciones en 1 ABL, B5, B6, voy a hablar de una lesión asociada anterolateral, porque la porción lateral del ventrículo izquierdo se grafica netamente en las derivaciones 1 ABL y en B5, B6. Y si hablamos de una afectación extensa del ventrículo izquierdo, en el cual va a haber implicancia del B1 al B6 y afectación de 1 a BL, entonces hablo de un infarto anterior extenso, probablemente un anterolateral extenso, en el cual además hay afectación de las derivaciones 1 y ABL. En relación a la pared inferior, recuerden ustedes que la pared inferior generalmente está inervada por la coronaria derecha, y en el electrocardiograma vamos a utilizar, digamos así, o vamos a encontrar alteraciones netamente en derivaciones 2, 3 AB. La pared inferior del ventrículo izquierdo se van a, alteraciones en la pared del ventricular inferior del ventrículo izquierdo se van a graficar en 2, 3 ABF. La inferolateral, 2, 3 ABF más B5, B6, inferior y lateral. Y alteraciones en la cara posterior del ventrículo izquierdo vamos a encontrar en derivaciones B7, B8 y B9, y cara inferior 2, 3 ABF. B7, B8 y B9 y 2, 3 ABF. La pared posterior se va a graficar netamente de manera opuesta en B1, B2 y B3. La porción dorsal posterior basal, B7, B8 y B9, y para esto tenemos que saber cómo voy a sacar B7, B8 y B9 y en qué circunstancias voy a sacar, porque recuerden ustedes que el electrocardiograma habitual solamente tiene hasta B6. La porción posterolateral, B7, B8, B9, más afectación en B5, B6 y eventualmente a veces también alteraciones en 1 y ABL. La posterolateral alta va a corresponder a B7, B8 y B9 más D1 y ABL. Por lo tanto, D1 y ABL ve la cara lateral alta. B5 y B6 ve básicamente la cara lateral. En la pared lateral, apical o lateral bajo, B5, B6, como acabamos de mencionar, lateral 1 ABL, B5, B6, lateral alto, ABL y D1, D1 o ABL, y el ventrículo derecho va a estar afectada o se va a manifestar con alteraciones en 2, 3 ABF que evalúan la cara inferior del ventrículo izquierdo, y buscar en derivaciones derechas, B3, B4, B5.
en derivaciones derechas. Entonces, ante toda afectación de la porción inferior del ventrículo izquierdo, que irriga netamente la coronaria derecha, entonces tengo que buscar, porque no a todo paciente se le hace B3, B4, B5, entonces tengo que buscar la posibilidad de que haya afectación del ventrículo derecho. Y para recordar, ustedes ya saben muy bien cómo está ubicado B1, B2, B3, B4, B5, B6, que van hacia el lado izquierdo. Entonces las derivadas derechas, B3R, B4R, B5 y B6R, va a corresponder a los mismos sitios, digamos así, a las mismas referencias anatómicas, pero al otro lado. Recordar que aquí B1 y B2 siguen en la misma posición. Estos dos electrodos no se mueven. No es que cambia B1 aquí y B2 aquí, no. B1 sigue siendo B1, B2 sigue siendo B2, y luego graficamos B3R, B4R, línea medio clavicular, cuarto espacio intercostal derecho en este caso, B5 a la altura de B4, línea axilar anterior, B6 a la altura de B4, línea axilar media, y todo hacia el lado derecho. ¿En qué casos voy a hacer estas derivadas derechas? Vuelvo a repetir, cuando encuentro afectación de la cara inferior en 2,3 ABF y sospecho la posibilidad de que haya alteración netamente en la coronaria derecha. Ahora, las derivaciones posteriores son estas, que también ya les mostré en una clase anteriormente, pero vamos a ver que B7, B8, B9 se ubican a la altura de B4, B7 en la línea axilar posterior, B8 a la altura de B4 en la escapular, y B9 a la altura de B4, pero en la línea paravertebral. A la altura de B4, todo en línea horizontal, no siguiendo el curso del espacio intercostal, sino en línea recta a la altura de B4. Y también existen B7, B8 y B9R, que de igual manera son ubicadas en el otro lado, pero también en una línea horizontal a la altura de B4. Les traigo entonces este electrocardiograma para revisar lo que les parece. Ritmo sinusal definitivamente aquí, no queda ninguna duda, RR constante, estamos frente a un ritmo sinusal, pero ya empezamos a encontrar alteraciones en el ST. Estos son electrocardiogramas de pacientes que hemos visto en el hospital, ¿no? Por eso que inclusive a veces no tienen gráficos totalmente estándar. Así son los electrocardiogramas. Acá, por ejemplo, no, la isoeléctrica no está horizontal necesariamente, pero así es como logramos tomar a veces los electrocardiogramas. Pero aquí vamos a apreciar ya un supradesnivel del ST en D1, por lo tanto, si esto ocurre en D1, me voy a ver de frente a ABL y vamos a encontrar también un supradesnivel del ST en ABL. Y vamos a encontrar de manera también concordante un supradesnivel de B3 hasta B2, ¿no? Inclusive D1, miren, D1, B2, B3, B4 exageradamente, B5 hasta B6. Entonces tenemos acá un infarto de miocardio anterolateral extenso, porque tiene afectación inclusive de la porción septal, también de la porción lateral y la porción lateral alta. Entonces este infarto de miocardio es un anteroseptal lateral extenso, probablemente o lesión de tronco o lesión de descendente anterior en su porción bastante proximal. Y aquí de repente ya podríamos ir observando la presencia de ondas Q, ¿no? O sea, este infarto no está necesariamente en la primera hora, sino ya estamos empezando a encontrar problemas de necrosis, ¿no? Ya hay necrosis. Aquí este electrocardiograma vamos a encontrar alteraciones, ST supradesnivelado en 2,3 ABF, cara inferior del ventrículo izquierdo, y estoy encontrando ST infradesnivelado en B1, B2, casi hasta B3. Si yo volteo el electrocardiograma, y eso tendríamos que verlo en la parte práctica básicamente, vamos a encontrar que la porción posterior del ventrículo izquierdo, B1, B2 de manera contralateral, tienen en realidad supradesnivel del ST. Bien, entonces es una afectación infero-posterior. Yo debería de tomar a este electrocardiograma, o a este paciente, perdón, derivadas netamente posteriores. Y como es a su vez afectación de la cara inferior del ventrículo izquierdo, debería además tomar derivadas derechas. Entonces, la pared inferior está irrigada usualmente por arteria descendente posterior de la
derivada de la coronaria derecha. Arteria ventricular izquierda también, y la arteria posterolateral en 20% corresponde a la coronaria derecha. Esas son las más o menos las arterias que van a irrigar netamente la pared inferior del ventrículo izquierdo. Un gráfico algo similar al anterior, igualito, supradesnivel del ST, 2,3 ABF, y tenemos afectación de la pared lateral también del ventrículo izquierdo. Y acá no queda duda, un infradesnivel exagerado en 2, B1, B2, B3, correspondiente también a una afectación dorsal o posterior del ventrículo izquierdo. Entonces, infarto inferolateral, posterior o dorsal del ventrículo izquierdo. Lo que se decía posterior ahora se define más como porción dorsal del ventrículo izquierdo. Entonces acá claramente cara inferior, cara lateral y cara posterior. Igual debería tomar derivadas netamente posteriores y derivadas derechas. Este es uno en fase aguda, porque estamos viendo los cambios netamente agudos. Igual acá tenemos afectación de B1, ABL también, un poco sutil, pero tenemos 2, 3 ADF. Entonces tenemos inferior, tenemos lateral, inclusive B6 también lateral, y la porción posterior, ¿no? Inferolateral dorsal o inferolateral posterior del ventrículo izquierdo. Otra vez, les estoy trayendo estos electrocardiogramas básicamente porque no son los usuales y tenemos que en estos casos tomar derivadas derechas y derivadas posteriores. Aquí, si apreciamos este electrocardiograma, entonces vamos a ver, si lo vemos así a grosso modo, a ver, revisemos un poquito. Aquí vamos a encontrar en D1 tal vez un poco de alteración, en ABL también hay onda Q, aquí hay en 2 una onda T negativa, una onda Q chiquita, en ABF también una onda Q chiquita, o sea, como que fuese un fenómeno en cara inferior y lateral alta, y en cara lateral también. Yo no me atrevería a decir acá posterior, pero sí por la presencia de las ondas R predominantes en B1 y en B2, que en realidad vistas de manera al revés, como vemos a veces en los electrocardiogramas o con derivadas posteriores, vamos a describir que estas ondas R altas en B1, B2 en realidad corresponden a ondas Q de la cara posterior o de la cara dorsal. Entonces, este es un electrocardiograma y no de un infarto necesariamente agudo, porque ya tenemos las ondas T negativas, el ST prácticamente está isoeléctrico, aquí también ondas T negativas, igual acá ondas T negativas, lo mismo que en ABL, pero ya presencia de onda Q. O sea, probablemente sea ya un infarto. En B6 también onda Q, onda T negativa, en B5 también, probablemente un infarto ya evolutivo de la cara inferior, lateral y posterior. O sea, es obligatorio en estos casos sacar derivadas posteriores. ¿Cómo lo sospecho? Por la presencia de R altas en B1 y en B2. Recuerden ustedes que el QRS y en B1 y en B2 no suele ser así. Suele tener una onda R chiquita y S predominantes. Aquí simplemente para valorar el ST elevado y comentarles que muchas veces la persistencia de ST elevado no necesariamente es infarto agudo. Puedo encontrar un paciente que tenga ST elevado, un paciente que ya hizo un infarto agudo hace 2, 3 días probablemente y persiste el ST elevado. En esos casos, lo que debo de sospechar es que el paciente me esté haciendo que esa zona que se infartó esté evolucionando a una porción aneurismática. Entonces, la persistencia del ST elevado durante varios días posterior a un infarto agudo de miocardio, hay que tomarlo muy en cuenta y sospechar la posibilidad de que esa zona más bien esté evolucionando a una zona aneurismática del ventrículo izquierdo. Aquí otra diapositiva, veamos D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, no vemos mayor cosa, pero si nos vamos a las derivadas precordiales, pues exageradamente un ST supradesnivelado desde B1, B2, B3, B4, B5, hasta casi D6, pero en realidad básicamente hasta D5. Estos son electrocardiogramas casi del día a día, así se pueden ver superpuestos inclusive, ¿no? Lo importante es saber describirlos. Miren, el ST tremendamente supradesnivelado aquí en B2, en B3 ni qué decirla, esta onda es del B3, la que está acá abajo,
un supradesnivel exagerado y obviamente alteraciones en la aurícula izquierda por una dominancia de la onda P en la porción posterior en B1, por ejemplo. Hay alteración además, si algo le pasa al ventrículo, hemos dicho que algo le pasa a su aurícula. Este es un infarto agudo de miocardio anteroseptal extenso, ¿no? Un hiperagudo anteroseptal extenso. ¿Qué arteria probablemente está irrigando esa región? Probablemente la descendente anterior en su porción proximal, ¿no? O sea, es una lesión probablemente bien alta. Si vemos este electrocardiograma, vamos a ver, 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, vamos a encontrar aquí T negativas en 1, T negativas en ABL, en B1, B2, B3 hay falta de la progresión de la onda R. Normalmente debería haber una onda chiquita aquí e ir creciendo gradualmente hasta D4 y lo que estamos encontrando es la ausencia de la progresión de la onda R. Y además estamos encontrando ondas T negativas de B2, B3, B4, B5 hasta B6. Esto probablemente nos está describiendo la presencia de un infarto ya antiguo, un infarto probablemente de más de un mes, en el cual ya ha habido una necrosis importante de la cara anterior y que todavía como rezago queda en la presencia de las ondas T negativas. Y miren ustedes, esas ondas T negativas generalmente simétricas, con afectación algo de la cara lateral también, ¿no? Entonces un infarto evolutivo, un infarto ya antiguo de 30 días o más, puede verse así, con la amputación de la onda R en toda la cara afectada y la presencia de ondas T negativas. Si vemos a este mismo paciente mucho tiempo después, probablemente estas ondas T negativas van a cambiar a su polaridad normal y como recuerdo y evidencia del infarto antiguo, solamente vamos a tener la falta de la progresión de la onda R de B1 a B4 probablemente. En este electrocardiograma, bueno, es lo mismo, un infarto septal o anteroseptal. Miren ustedes aquí, un supra, igual, antiguo probablemente, Q, ¿no? Y con la polaridad de las ondas T ya prácticamente negativas. ¿Qué está quedando? Entonces, el recuerdo de algún infarto antiguo con una polaridad ya de las ondas T ya positivas. Si encontramos cierto supradesnivel como estamos viendo, no es un paciente que no es del día a día, pues probablemente esta región está evolucionando hacia un aneurisma del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Algunos ejemplos hasta aquí y ahora vamos a revisar lo que es el síndrome de Wellens. El síndrome de Wellens son unos cambios electrocardiográficos que ocurren en pacientes que tienen lesión importante básicamente de la descendente anterior, probablemente en su origen o en su porción proximal, y que es un cuadro que puede describir un paciente que está en alto riesgo de sufrir un infarto cardíaco importante, ¿no? Puede estar descrito en un paciente que tiene una angina inestable, no necesariamente un infarto agudo de miocardio, sino frente a un paciente que está con una inestable y que se describe como un patrón de alto riesgo. El paciente pudo haber tenido dolor, el paciente puede acudir a emergencia y no necesariamente tener cambios en las enzimas, o sea, no necesariamente el paciente va a estar haciendo un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces puede tener sí, como no también, pero el patrón es el que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Existen dos tipos, el tipo A y el tipo B. El tipo A, vamos a verlo ahorita, son presencia de ondas T bifásicas en derivaciones básicamente B2 y B3, y el tipo B, ondas T negativas profundas y simétricas en derivaciones de B2 a B4. El tipo A, miren ustedes lo que acabamos de describir, ondas T negativas generalmente bifásicas, B1, B2, a veces hasta B3. Ese es el patrón de Wellens tipo A. Describe la posibilidad de un paciente con alto riesgo de hacer un infarto agudo de miocardio, probablemente extenso, por lesión de la descendente anterior, probablemente alta. Y el patrón de Wellens tipo B, vamos a encontrar estas ondas T negativas, simétricas, B1, B2, B3 hasta B4, y a veces algo de B5, pero principalmente de B1 a B4, ondas T negativas. Este paciente puede haber acudido por dolor,
Puede que este patrón no cambie en electrocardiogramas sucesivos, pero sí puede que no haya tenido cambios de troponinas, pero sí describe un paciente con alto riesgo de un infarto agudo de miocardio, probablemente extenso, y que puede obviamente complicarse de manera importante. Estos pacientes se tienen que manejar ya, estos pacientes tienen que ir a un cateterismo para manejar el cuadro. ¿Cuáles son entonces los criterios diagnósticos? Y acabamos de describirlos, el tipo A y el tipo B. Hay ausencia de elevación significativa del segmento ST, las ondas ER suelen ser normales en las derivadas precordiales, hay antecedente de dolor torácico anginoso y los niveles de enzimas cardíacas pueden ser normales o discretamente elevadas. O sea, no estamos necesariamente frente a un cuadro de un infarto agudo de miocardio. El infarto de la cara inferior, ya les he hablado bastante de esto, solamente recordar que en el 84% de los casos ocurre por oclusión de la coronaria derecha, generalmente por la oclusión de la descendente posterior, que es una rama de la coronaria derecha. En el 10% de los casos puede ocurrir por oclusión de la circunfleja, eso va a depender de qué arteria sea dominante. Y en el 4% de los casos existen dos arterias descendentes posteriores, una derivada de la circunfleja y otra derivada de la coronaria derecha. En esos casos, pues obviamente si alguna se ocluye, probablemente el infarto no va a ser necesariamente muy grande, ¿no? Es importante que sepamos eso. Este paciente es un paciente del día a día, miren ustedes aquí, es un paciente que fue derivado de Huaycán en este caso, que es una zona que nos corresponde al Hospital Hipólito Unanue. Este es el electrocardiograma previo con el cual mandan al paciente, ¿no? Ondas T negativas acá, en 1, en ABL, y T negativas de B3, B4, B5. Y cuando el paciente llega, tenemos aquí derivaciones 2, 3, ABF, ST supradesnivelado en 2, 3, ABF, derivaciones cara inferior. Tenemos a su vez infradesnivel del ST en B2, B3, algo se insinúa en B6, algo se insinúa un supradesnivel en B6. Este fue el primer electrocardiograma tomado. Este es el segundo electrocardiograma tomado a los minutos para ver la evolución. Tenemos igual 2, 3 ABF, afectación también de la cara lateral. Lo que aquí se insinuaba inicialmente como que quería algo en B6, acá ya es manifiesto, definitivamente hay un supradesnivel del ST en B6. O sea, tenemos derivadas 2, 3 ABF, cara inferior, más B6, cara lateral del ventrículo izquierdo. Al paciente obviamente se le hizo trombolisis, porque estamos frente a un infarto de miocardio ST elevado, por lo tanto se le hizo trombolisis, y vamos a ver que acá estamos a los 12 minutos del inicio de la trombolisis, por eso le tomé la foto, ¿no? El ST prácticamente persiste casi igual, no hay mucha alteración. En B6, discreto cambio, tal vez que haya bajado discretamente en B6. Acá ya tenemos 30 minutos después de la lisis, post-trombólisis. El ST ha bajado un poquito en 2, ha bajado un poquito en 3, tenemos presencia de onda Q, ha bajado un poco en ABF, una sola extrasístole para decirnos que hay algo de arritmia de reperfusión, ha bajado un poco en B6, no mucho en realidad, más bien se están haciendo más manifiestas las ondas Q. Y finalmente, ya esto, minutos después de la trombolisis, prácticamente no ha cambiado mucho el ST, se está graficando de mejor manera más bien la presencia de ondas Q. Entonces, un infarto agudo de miocardio en el cual, a pesar de haber recibido la lisis de manera oportuna, no hubieron criterios importantes de repercusión. ¿Por qué no hubieron criterios importantes de repercusión? Porque el ST no bajó más del 50%. Y más bien se han ido manifestando imágenes de presencia de onda Q. No hemos encontrado arritmias de repercusión, excepto este único complejo ventricular prematuro. Entonces, no sé bien, no recuerdo bien si este paciente disminuyó el dolor o no, que sería otro criterio de repercusión. Y este paciente es el mismo que acabamos de ver, pero ya días después. Presencia de onda Q, 2, 3 ABF, 2, 3 ABF y B6.
Definitivamente la trombolisis lamentablemente no fue exitosa, no produjo reapertura de la arteria de la coronaria derecha y finalmente el paciente quedó ya con su huella de un infarto en la cara inferior y en la cara lateral del ventrículo izquierdo. Y miren, en B5, a pesar de que no hay presencia de onda Q, sí llegó a amputar la onda R. Entonces es un infarto inferolateral que en el momento que acudió fue infarto ST elevado, que se intentó reperfundir, se le hizo trombolisis y que lamentablemente la trombolisis no fue exitosa. Este paciente es el que les estoy comentando, miren ustedes, pasó cateterismo y aquí van a apreciar la lesión importante de la coronaria derecha. Es una coronaria derecha importante, gruesa, y que irriga casi toda la cara inferior, ¿no? Esta fue la lesión culpable del problema, ¿no? Para que puedan apreciarlo bien claramente. Esta es nuestra sala de hemodinámica y bueno, es un caso que lo encontramos en el día a día. Aquí tenemos otra imagen del mismo paciente, el tronco de la coronaria izquierda. Aquí tenemos la descendente anterior y la circunfleja. Y además de la lesión en la coronaria derecha, miren ustedes, aquí hay otra lesión. Aquí hay una lesión importante. Y así ocurre, ¿no? La arteria culpable fue la coronaria derecha, pero podemos encontrar otras lesiones de igual manera. Igual aquí, en este caso, no les comenté, esta es la descendente anterior que va hasta hacia la punta del corazón y esta arteria es la circunfleja. Tronco de la coronaria izquierda, descendente anterior, acá apareciera otra lesión también, pero principalmente en la circunfleja, miren aquí. Hay una lesión importante en la circunfleja, aquí. Se queda como adelgazada la arteria, ¿no? Aquí hay una lesión importante. Entonces, este paciente, además de la lesión en la coronaria derecha, también tenía lesión en la coronaria izquierda, en la circunfleja de la coronaria izquierda. Este es un electrocardiograma bastante parecido a los anteriores. Yo creo que ya no las voy a molestar con lo mismo, 2, 3 ADF y derivadas posteriores, ¿no? Ahora, es importante que ustedes reconozcan esto. A ver, si me comentan aquí, por ejemplo, esta diapositiva, ¿qué les parece? ¿Alguien que pudiera comentar o pregunto? ¿Gabriel está? ¿Gabriel Eduardo? ¿Me están escuchando, chicos, o ya se fueron? Carla. Gabriel respondió por audio, no, por mensaje, por el chat. ¿Por mensaje? Sí, ¿qué dice? No, está sin... Ah, ya, Gabriel, ¿qué te parece esta diapositiva? Su micrófono se malogró, creo. Sí, está bien, no hay problema, lo voy a leer. Ya, Gabriel, por esta vez te perdono porque tienes el micrófono, ¿quién quiere salvarlo? Carla. ¿Estás, Carla? Sí, doctora. ¿Qué te parece esta diapositiva? Puede ser en las derivadas B2, B3, como que se ve la onda T negativa. 2, 3 ADF, bueno, con más negativas, ok. ¿Qué más encuentras? También veo como que en ABL y ABF, que digan ABF como que complejo QRS mellado, o así, me parece. Ya, de acuerdo. Brigitte. Brigitte. Despierten a Brigitte.
¿También Brigitte está sin audio? ¿Está sin audio, Brigitte? No vale, pues. Prende tu micrófono, pues, Brigitte. A ver, Brigitte. Ya, para no hacerla larga, a ver, ¿quién más? Aquí un fastidio. Eduardo. Eduardo. Tampoco está Eduardo. A ver, los chicos. No, vamos a fastidiar a Jaime. Jaime. ¿Tampoco está? Allá. Ok, un favor. Los que están, manden un mensajito ahorita. Tienen un minuto para mandar un mensaje ahorita. Levanten la mano, lo que sea. Eduardo no está, y así está. Ok. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, pues sí están. Entonces contesten, pues, chicos. Diana. Diana, ¿qué hay en el electrocardiograma? ¿Qué más puedes decir al respecto? Es lo mismo, pero este se ve más bonito, creo. No, para no alterar la anterior ya. Diana. Ya, ok, no. ¿Quién me dice que hay en este electrocardiograma? Además de lo que acaban de mostrar, que las ondas T negativas 2,3 ADF, R melladas en 2,3 ADF, ¿qué más hay? Le hago poner más puntaje con el doctor Alex. Doctor, hay un supra, creo, en B1, B2, B3, supra de nivel ST, y ondas T negativas en B6 y Ya, B5. de acuerdo. Ok, muy bien, Gerardo. Casi te ganas el punto. ¿Quién me da el diagnóstico? Sí, ya te ganas. ¿Quién me da el diagnóstico de este electrocardiograma? A ver, Gerardo. Vamos, dale. Un infarto agudo de miocardio en cara septal. No. No. A ver. Ya hicimos esta clase. Parece, si es cierto, hay un ST supradesnivelado en B1, B2, B3, pero tienes las ondas T positivas en B1, B2, B3. Y si se fijan ustedes, por eso es importante leer el electrocardiograma como siempre se debe de leer. ¿Es ritmo sinusal? Sí, ¿no es cierto? PR, aquí tenemos un D2 largo en el cual vamos a encontrar una onda P que precede a todos los QRS. Tenemos un QRS constante y tenemos, si ustedes ven PR a grosso modo, sí, pues está por debajo de los 200 milisegundos, que es lo que me interesa, está entre 120 y 200 milisegundos. Y tenemos un QRS ensanchado. ¿Les parece o no? Es un QRS que si lo vemos desde aquí, a ver, si me siguen por favor, aquí vamos a encontrar por lo menos 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Un QRS que tiene 4 cuadraditos, por lo tanto tiene 160 milisegundos. ¿Qué significa eso? Tengo PR normal y tengo QRS de 160 milisegundos. A ver, ¿quién me dice qué significa eso? Jennifer.
Doctora, ¿podría ser un bloqueo de rama izquierda? Exacto, muy bien. Es un bloqueo de rama izquierda, en el cual vamos a ver la presencia de R mellada en B5 y en B6. T negativas en B5 y en B6. Y para los ojitos justo inexpertos, por eso que les he traído esta diapositiva, sí, pues puede simular un infarto agudo de miocardio con ST supradesnivelado. Esta es la característica de un electrocardiograma con patrón de bloqueo de rama izquierda. ¿Y por qué también les traigo esta diapositiva? Porque muchos pacientes que vienen con infarto agudo de miocardio les pueden traer este electrocardiograma, solo la presencia de bloqueo de rama izquierda, y nosotros nos quedamos con la duda, ¿este electrocardiograma con bloqueo de rama izquierda lo tiene desde que empezó con el dolor torácico o lo tiene desde antes? Entonces, en muchos casos de pacientes que vienen con lesión de la descendente anterior, pueden hacer imagen de bloqueo de rama izquierda en el hiperagudo, en el infarto agudo de miocardio. ¿Ok? ¿Cómo se tratan estos pacientes? Se tratan como si estuviera haciendo un infarto ST elevado. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a suponer que es un paciente que ya tiene crónicamente el patrón de bloqueo de rama izquierda. Entonces, ¿cómo hago diagnóstico de infarto agudo de miocardio en el contexto de un paciente que ya tiene bloqueo de rama izquierda de las de His? ¿Tienen idea? Para eso existen unos criterios. ¿Qué criterios? Existían unos criterios anteriores. Aquí hay otra imagen, miren, qué bonito, se ve bien clarito. Otra vez, PR, que creo que está en el límite, inclusive PR, si soy exagerada acá, vamos a encontrar que hay 4 cuadraditos más 2, son 6. PR prolongado, bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Qué más? Presencia de R, QRS ensanchado definitivamente, con una melladura en B5, B6, que se repite en 1 en ABL, T negativas en 1 ABL, pseudo ST elevado en 1, 2 y 3, básicamente B1, B2, aurícula izquierda crecida aquí. Entonces es un paciente con ritmo sinusal y QRS ensanchado por presencia de bloqueo de rama izquierda. ¿Ok? Tienen que reconocer sí o sí esto. Y existen unos criterios antiguos, ya por ejemplo los denominados de Esgarbosa, que fueron descritos, si mal no recuerdo, por el año 96 aproximadamente, en lo que una médico, me acuerdo bien, Elena, creo, Esgarbosa, en aquel entonces, describió unos patrones, unas características que podrían ayudarnos a diagnosticar infarto agudo de miocardio en un paciente que ya tenía de base un bloqueo de rama izquierda. ¿Y cuáles son esos criterios? Son los siguientes. La presencia de elevación del segmento ST de 1 milímetro más en concordancia con el QRS en al menos una derivación del electrocardiograma. Eso nos da 5 puntos. Ahorita vamos a ver en imágenes lo que aparentemente es un poco enredado en palabras. El segundo criterio es la depresión del segmento ST de 1 milímetro o más en cualquier derivación de B1 a B3. Eso nos da 3 puntos. O el segmento ST excesivamente discordante, o sea, elevación excesiva del ST en derivaciones que tienen predominantemente QRS negativo. O sea, más de 5 milímetros discordante del QRS, entonces eso nos daba un puntaje de 2 puntos. La especificidad de estos criterios es del 90%, pero la sensibilidad no era muy buena. Y se decía que, obviamente, criterios de Esgarbosa positivo eran cuando yo encontraba un puntaje mayor de 3, de estos 3 criterios. ¿Ok? Estos son los criterios que fueron descritos por Esgarbosa el 96, si mal no recuerdo. Entonces, ¿a qué se refería esto, lo que acabamos de leer? Elevación concordante del segmento ST más de 1 milímetro en derivaciones cuyo complejo QRS era positivo. Es decir, esta primera imagen. Tengo un QRS positivo y el hallazgo de un ST elevado más de 1 milímetro elevado, en este caso obviamente supradesnivelado con QRS positivo, era uno de los criterios que nos daba 5 puntos. La depresión de más de 1 milímetro, ST infradesnivelado más de 1 milímetro en B1, B2, B3,
es otro criterio que nos daba 3 puntos. Y la elevación discordante se refiere a esto. El QRS predominantemente es negativo, pero su elevación es de supradesnivel discordante, más de 5 milímetros en derivaciones que tienen QRS predominantemente negativo, era otro criterio que sugería la presencia de infarto agudo de miocardio en el contexto de un paciente que ya tenía de base un bloqueo de rama izquierda. Con el tiempo se vio, como digo, que la sensibilidad y la especificidad, la sensibilidad era bastante buena, pero al revés, la especificidad era bastante buena, pero la sensibilidad no. Y en el año 2012 se hicieron los criterios modificados de Esgarbosa. Si mal no recuerdo, fue un doctor Smith que evaluó esto y encontró que la sensibilidad era bastante baja y que uno de los problemas era necesariamente esa desviación exagerada del supradesnivel del ST. Entonces se conservaron los otros criterios, pero se comentó que esa desviación exagerada del ST discordante del QRS no necesariamente tenía que ser más de 5, sino de 2 a 3 milímetros. Con eso supuestamente la especificidad haya mejorado, aunque la sensibilidad más o menos persistía igual. Años posteriores, acá miren, por ejemplo, tenemos un ST, este es igual, un patrón de bloqueo de rama izquierda, esos son unos ejemplos que les quería mostrar. Bloqueo de rama izquierda, con todas las características que ya han visto, con ese pseudo supradesnivel en derivadas de B1, B3, y vamos a encontrar un supradesnivel del ST concordante con este QRS. Este supradesnivel basta para que había un supradesnivel en alguna derivación del electrocardiograma, ya sugería la posibilidad de un infarto agudo de miocardio en un contexto de un bloqueo de rama izquierda. Y aquí lo que estamos encontrando es el infradesnivel más allá de un cuadradito, o sea, acá tenemos 2 o 3 en derivadas en las cuales el QRS era predominantemente negativo, otro criterio de Esgarbosa con posibilidad que nos describa una alteración de infarto agudo de miocardio en el contexto de un bloqueo de rama izquierda. Y aquí igualmente, acá lo que tenemos, a ver, déjenme ver, igual bloqueo de rama izquierda y tenemos supradesnivel del ST, concordante con el QRS. Acá también supradesnivel del ST y acá también supradesnivel del ST concordante con el QRS en derivadas aún pequeñas, ¿ok? Y con los años posteriores, dada la baja sensibilidad de estos criterios de Esgarbosa, se analizaron y se propuso el algoritmo de Barcelona 2020. Este es un algoritmo relativamente reciente en el cual nos menciona lo siguiente: la desviación del segmento de ST de 1 milímetro o más concordante con la polaridad del QRS en cualquier derivación del EKG y la desviación del ST de 1 milímetro más discordante con la polaridad del QRS en cualquier derivación del EKG, sobre todo en QRS de bajo voltaje. Bajo voltaje se refiere a la onda del QRS menor a 6 milímetros. Estos criterios nos permitían una sensibilidad del 93 al 95% y una especificidad entre el 89 al 94%. Entonces, definitivamente, estos criterios han superado los criterios de Esgarbosa para hacer diagnóstico de infarto agudo de miocardio en el contexto de un paciente que ya tenía un bloqueo de rama izquierda. Recordar que el hallazgo per se de bloqueo de rama izquierda puede sugerir un infarto agudo de miocardio, ¿ok? Entonces estos son los criterios que acabamos de describir, que tiene un supradesnivel discordante, un supradesnivel del ST discordante con el QRS de base en un QRS pequeño, ¿no? Que tiene un QRS menor de 6 milímetros. Y discordante igual, ¿no? Y la depresión de 1 milímetro más, igualmente en discordancia con un QRS, todos ellos en QRS relativamente pequeños. Estos criterios de Barcelona tienen, como repito, mayor sensibilidad y mayor especificidad. Estos de Barcelona del 2020. Aquí algunos ejemplos más. Aquí tenemos el patrón de bloqueo de rama izquierda, ¿no? Y acá tenemos una lesión, un infradesnivel del ST en B5, ¿no? Un QRS pequeño y un ST infradesnivelado discordante del QRS. Entonces estos son uno de los criterios de Barcelona, ¿no? Algunos criterios como acá estamos enseñando.
¿no? Esto ya es de Cerbosa, ¿no? Cuando hablaban de que el ST también podría estar supradesnivelado, ya no tanto como antes, sino que corresponda al 20% del QRS en esa derivación, con esto era bastante, ¿no? Y la desviación del ST también en derivadas pequeñas. Ya, el infarto ventrículo derecho que ya les he hablado creo bastante, hay que tomar las derivadas derechas sí o sí. Entonces voy a tomar derivadas derechas en aquellas pacientes que tengan afectación del ST, sobre todo en cara inferior. Miren, derivadas derechas, B3R, B4R, supradesnivel del ST en B3R, B4R, dibujando, describiendo la presencia de infarto del ventrículo derecho. Ya hemos hablado un poco de la irrigación del ventrículo derecho. Y recordarles tal vez una cosa que sí es importante, es en relación al diagnóstico diferencial de pericarditis. Recuerden que la pericarditis también produce supradesnivel del ST, pero la morfología del ST es un poco diferente. Lo que produce es una concavidad inicial del ST, que es diferente de la convexidad que produce el infarto agudo de miocardio. Entonces la pericarditis suele tener supradesnivel con concavidad inicial del ST, ¿no? Un poco diferente acá, miren la concavidad inicial del ST en la fase aguda y posteriormente esa onda T tiende a ser negativa y a veces queda como rezago básicamente la presencia de ondas T negativas. Bueno, creo que hasta aquí ya es suficiente. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Sí, ya están con hambre, seguro. Ok, listo. Mucha suerte, ya estamos terminando el capítulo de cardiología, espero que les haya gustado, esperamos haber sensibilizado a algunos para que se animen a ser cardiólogos y buena suerte, estudien mucho, pero no estudien solo para aprobar el examen, sino estudien básicamente para aprender. Suerte entonces y nos estamos viendo. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.